Vamos a iniciar con... Voy a realizar una oración, por favor, cierren sus ojos. Yo voy a hacerla por todos, una oración colectiva. Bueno, buenos días, amado Dios, Padre y Madre Celestial, Padre verdaderos, Padre del cielo y de la humanidad. Realmente estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos das el día de hoy, Padre. Gracias porque siempre estás allí con nosotros, acompañándonos en todo momento, nunca nos abandonas, siempre estás allí, Padre, y gracias porque ayudas a las personas también que realmente necesitan, que pasan por una fuerte situación económica. Realmente, Padre, también te pedimos por aquellas familias que realmente se unan, Padre, y también como hermanos, todos estemos unidos y podamos compartir unos a los otros, amarnos unos a los otros, Padre. Realmente estamos muy agradecidos, queremos recordar que te amamos de corazón. Quiero elevar y reportar esta oración en el nombre de mis hermanos presentes y en mi propio nombre, Ángel Eduardo Castillo Zárate, que me estoy preparando para ser esposo y padre de una familia bendecida centralmente. Ayú. Hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Sí? Es un placer encontrarnos nuevamente en el servicio dominical. Es un honor estar aquí, aunque también es una grande responsabilidad en el que realmente, primero que todo, le doy gracias a Dios, a los Padres Celestiales, a los Padres verdaderos, por esta grata oportunidad, y también quiero expresar mis perdón por no ser todavía esa persona con ese estándar que Dios, los Padres Celestiales, están demandando en esta época. Antes que nada, quisiera que iniciáramos nuestra actividad, nuestro sermón dominical. Vamos a darnos un caluroso saludo entre todos. Vamos a decirle algo que nos salga del corazón a la persona que queramos saludar. Vamos a decirle algo bonito, algo inspirador, algo que le llegue a esa persona. Qué bueno encontrarte. Ves que aquí es como ver la cara de Dios. Qué bueno saludarte. Raúl, qué bueno verlo hoy por acá. Me maravilla también verlo y compartir. Es un placer compartir este domingo, esta mañana, con la familia Perea. Con la cabeza de la familia Perea. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para que nosotros saludemos a nuestros hermanos de Venezuela. Tenemos 6 hermanos que llegan de Venezuela. Quiero que los conozcan. ¿Sí? Comenzamos por nuestro hermano que fue el MC hoy, Ángelo, ¿sí? El líder del grupo, que es nuestro hermano Guillermo, ¿sí? Guillermo recién recibió la bendición con la hermana Gabriela, ¿sí? Luego tenemos a Guillú, ¿sí? Luego está Anderson y David. Entonces, gracias hermanos. Ellos son un equipo itinerante que salió de Venezuela la semana pasada y van a estar con nosotros por 40 días trabajando con en algunas actividades
promoviendo una iniciativa que surgió desde Venezuela, que es Venezuela Incorruptible Posible, donde nuestro hermano Jesús Navarro pues, ha jugado realmente un grande papel en esta iniciativa y ha tenido unos resultados bastante interesantes que ellos quieren multiplicarlos por toda América Latina, creando así América Incorruptible Posible. A este equipo se han unido Jesús, Marimar e Iwa, ¿sí? Ellos se han sumado a este grupo que va a trabajar por 40 días. E igual, los fines de semana para todos los jóvenes, nuestros chicos, ¿sí? Y aquellos quienes quieran colaborar con la actividad, los fines de semana podemos igualmente coordinar. Y vamos a coordinar algunas actividades en las que todos podamos, o muchos de los que estemos acá, podamos estar involucrados. ¿Ok? Bien, hermanos y hermanas, el sermón del día de hoy, quiero compartir estas palabras. La manera práctica de eliminar la naturaleza caída. La manera práctica, ¿sí?, de eliminar la naturaleza caída. Es bien interesante el tema. Estamos tratando de trabajarlo a través de los hombros, ¿sí? ¿Cómo eliminar la naturaleza caída? Sin embargo, se ha vuelto para nosotros un grande desafío poder entender claramente cómo eliminar cada una de las 4 naturalezas caídas. Comenzando, recordemos cuáles son las 4 naturalezas caídas. La primera, no amar como Dios ama, no tomar el punto de vista de Dios. La segunda, inversión del dominio. La tercera, el abandono de posición. Y la cuarta, la multiplicación del mal. ¿Sí? Cuando nosotros damos conferencias del principio divino, muchas veces o normalmente caemos en la situación de solamente dar un ejemplo acerca de cada una de las 4 naturalezas caídas, ¿sí? Sin embargo, a través del trabajo del Home Group hemos podido identificar, ¿sí?, 120 hábitos que están relacionados con cada una de las naturalezas caídas, ¿sí? Entre esos está la ira, la envidia, los celos, la desconfianza, el egoísmo, ¿cómo? La arrogancia, ¿sí? El desprecio, cuando tengo complejo de superioridad, complejo de inferioridad, bueno, y tantos otros. La fornicación, el deseo de adulterio, la multiplicación del mal, el chisme, tantas cosas, hábitos que están relacionados a la naturaleza caída y que nos permiten entender mejor cómo eliminar nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Porque a medida que nosotros eliminemos la naturaleza caída, en esa misma proporción, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a fortalecer nuestra naturaleza original. En la misma proporción. Mi naturaleza caída puede estar acá, mi naturaleza original acá. En la medida que bajo, esa sube. ¿Sí? Y en la medida que nosotros estamos restaurando nuestra naturaleza original, ¿qué pasa en nosotros? ¿Nos acercamos más a quién? Nos acercamos más a Dios. Y ese es el propósito de la creación. El propósito de la creación, o el propósito nuestro de la restauración, es poder cumplir la meta de la creación, que es cumplir las 3 bendiciones, donde los seres humanos perfectos establezcan familias perfectas y tengan un dominio perfecto sobre la creación. Pero absolutamente
con naturaleza caída, no vamos a cumplir el propósito de la creación. Y esa es, entonces, si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, entendemos cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Definitivamente la responsabilidad nuestra no es la de pagar el agua, pagar los servicios, ¿sí? Darle de comer a mis hijos, mantener... Esa no es mi responsabilidad. Bueno, ahora no vamos a salir y no voy a pagar nuevamente la luz porque lo dijimos en el sermón. No me refiero a eso, ¿sí? Claro que tenemos que pagar los servicios, pagar la comida, ¿sí? La alimentación, claro que tenemos que hacerlo. Pero de acuerdo al curso de la providencia, eso no es la responsabilidad que Dios nos está demandando en este tiempo, sino el cumplimiento de las 3 bendiciones. Que nosotros verdaderamente podamos crear esas condiciones, eliminando nuestra naturaleza caída, para así cumplir el plan de la creación. Esa es nuestra responsabilidad. Y mi responsabilidad, ¿quién la puede cumplir? ¿Ah? Yo. Por más poder que Dios tenga, no puede cumplir mi 5% de responsabilidad. Por más poder que tenga. Yo, por más poder que tenga, no puedo cumplir la parte de responsabilidad de mis hijos, la parte de responsabilidad de mi esposa, la parte de responsabilidad. No lo puedo hacer. Es algo individual. Entonces, es mi responsabilidad eliminar todos esos hábitos que me conectan a mí a manifestar esa naturaleza caída. Lo importante es que nosotros podamos tener la madurez para identificar cuál es mi naturaleza caída. ¿Sí? ¿Sufro de ira? ¿Sufro de celos? ¿Sufro de desconfianza? ¿Envidia? ¿Egoísmo? ¿Hasta qué punto yo mismo puedo identificar en mí cuáles son las naturalezas caídas? ¿Hasta qué punto lo puedo hacer? Y en el momento que yo identifique mi naturaleza caída, que yo pueda desarrollar actividades siguiendo el curso inverso para eliminar esa naturaleza caída. Que en muchos casos, esa naturaleza caída se manifiesta ¿por dónde? Por la boca, por lo que decimos, por lo que hablamos, por la forma como nos comunicamos, por la forma, ¿sí? Y muchas de esas naturalezas caídas nosotros las podríamos solucionar ¿cómo? Manteniendo la boca cerrada, ¿sí? Difícil, ¿sí? No es sencillo, pero con un poco de entrenamiento seguro que comenzamos a hacerlo, seguro. Nosotros no corremos una carrera de 10 kilómetros de la noche a la mañana, pero si día a día corremos 100 metros y al otro día corremos otros 100 metros y a los otros días corremos otros, al final ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar corriendo los 10 kilómetros y tal vez más, con esa capacidad. Entonces nosotros debemos identificar claramente cuál es mi naturaleza caída, saber cuál es el curso inverso para no seguir cometiéndola y comenzar a entrenarme en ello. Como yo no soy un corredor experto, salgo el primer día y corro 100 kilómetros. ¿Qué? 100 metros. ¿Y qué pasa el otro día? ¿Qué pasa? No quiero salir más a correr. Me duelen las piernas, me duele
el cuerpo, ¿sí? Y digo, no más, hoy no voy a salir, ¿sí? Eliminar la naturaleza caída es exactamente igual, porque va a exigir de mí mucho esfuerzo y sacrificio. Tal vez no me va a gustar tenerme que quedar callado cuando yo digo es que no estoy de acuerdo con lo que esa persona está diciendo y esa persona necesita que se le diga la verdad en la cara y entonces, pero ¿cómo así? Y yo quiero, ¿sí?, decirle ¿cuánto es 2 por 2? Tal vez el primer día no me salga bien, tal vez haya fracasos durante ese tiempo de entrenamiento hasta que yo logre cumplir la meta, tal vez hayan tropiezos, pero en la medida que yo tenga la firme determinación de continuar día tras día entrenándome en solucionar aquellas situaciones de la naturaleza caída, seguro que va a ser mucho más sencillo, va a ser algo que podamos hacer. En estos días, la semana pasada iniciamos y sugerimos a todos hacer la condición de lectura del manual del Homebrew, ¿verdad? Y lo mandé por correo electrónico. Y a raíz de la lectura es que he venido reflexionando algunos puntos acerca de esto, de la naturaleza caída. ¿Sí? Entonces, siempre que el hombre practica algo bueno con el cuerpo físico, está enviando elementos de vitalidad para perfeccionar el espíritu y cambiar sus costumbres. Siempre. ¿Sí? Si practica malas acciones, él envía malos elementos para el espíritu. El hombre espiritual solo puede crecer y ser perfeccionado sobre la base del hombre físico. En realidad lo que estamos diciendo acá es que para eliminar nuestra naturaleza caída, ¿qué necesitamos? Un cuerpo físico. Absolutamente. ¿Sí? Necesitamos un cuerpo físico para eliminar naturaleza caída. Desde ese punto de vista entendemos mejor cuando Jesús dice: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. En otras palabras, si yo no logro solucionar mi problema de egoísmo, ¿qué va a pasar cuando vaya al mundo espiritual? Voy a ser egoísta. Algunos a veces pensamos que en el momento de la muerte yo me arrepiento de todos mis pecados y entonces voy a llegar al mundo espiritual y todo va a ser diferente. No, no va a ser diferente. ¿Sí? Porque el entrenamiento que debimos haber pasado en la tierra, o lo hicimos o no lo hicimos. Si lo hicimos, desatamos las ataduras. Si no lo hicimos, esos nudos quedan hechos. Y va a ser más complicado después en el mundo espiritual. Entonces, para cambiar la espiritualidad, es necesario hacer alguna condición de práctica sustancial con el cuerpo físico, a fin de enviar elementos de vitalidad al espíritu. Es decir, nosotros debemos trabajar para llegar a la perfección. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos trabajar para llegar a la perfección? Entendiendo que perfección no es saber hacerlo todo. Hay personas que piensan que la perfección es saber hacerlo todo. Entonces, consideran que los padres verdaderos, como son perfectos, no cometieron ningún error y lo sabían hacer absolutamente todo. Lo cual no es correcto, dado que en muchas oportunidades el padre también, o los padres también, manifestaron
y cambiaron cosas que ellos mismos habían iniciado. Entonces, claramente, es importante que nosotros podamos entender más profundamente cómo nosotros podemos lograr esa interacción del cuerpo físico, cuerpo espiritual, eliminar la naturaleza caída y de esa manera lograr que nosotros podamos llegar a la perfección. Para eso nosotros tenemos que entender profundamente el significado y la importancia de la vida física en la tierra. Es importante que nosotros podamos entender eso profundamente. A veces, solamente cuando leemos el principio divino, lo pasamos rápido y no nos detenemos a veces a reflexionar un poquitico más acerca de qué es lo que significa verdaderamente, cuál es la importancia de la vida nuestra en la tierra, como para que nosotros podamos dedicar un poco más de tiempo para cambiar ciertos hábitos que molestan a mi entorno. ¿Sí? ¿Qué es lo que molesta? Esos hábitos que hacen que yo choque con mis hermanos y hermanas. Esos son los primeros hábitos que yo debo comenzar a cambiar. ¿Sí? Entonces, miremos el principio divino. En el principio divino nos explica que el yo espiritual solo puede crecer utilizando como base al yo físico. La relación entre el yo espiritual y el yo físico es semejante a la que existe entre un fruto y el árbol. El fruto va a crecer mientras esté pegado al árbol. En la medida que llegue a ser maduro y se caiga del árbol, ahí para de crecer el fruto. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Entonces, entendamos algunas conferencias antes del tema que tenemos acá. Sabemos, ya al principio divino nos ha explicado que el ser humano tiene un yo físico y un yo espiritual, que el yo físico tiene un cuerpo físico y una mente física, y que el yo espiritual también tiene un cuerpo, una mente espiritual y un cuerpo espiritual. Que la interacción entre esa mente espiritual y esa mente física, ¿sí? Es la que, de ahí es donde se origina la conciencia y que nos conduce a nosotros a sentirnos juzgados o no cuando hacemos cosas buenas o malas. ¿Sí? Cuando la mente física responde a los deseos de la mente espiritual, el yo físico actúa de acuerdo al propósito de la mente espiritual. Entonces, el yo físico recibe los elementos espirituales de vida del yo espiritual. Esto lleva buenos sentimientos y energía al yo espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando la mente física responde a los deseos de la mente espiritual, el yo físico actúa de acuerdo al propósito de la mente espiritual, y de esa forma entonces es que recibe los elementos espirituales de vida. Hay una acción de dar y recibir entre el cuerpo espiritual y la mente física. ¿Sí? Por consiguiente, el yo físico, cuando devuelve elementos de vitalidad saludables al yo espiritual, le influye para que crezca normalmente en la dirección del bien. En otras palabras, esos elementos de vitalidad que el cuerpo físico le otorga al yo espiritual, ¿son qué? Esos elementos de vitalidad provienen de las buenas acciones que nosotros podamos realizar en vida, aquí en el mundo físico. Las buenas acciones. De ahí lo importante que nosotros podamos al máximo eliminar nuestra naturaleza caída aquí en el mundo físico, porque de esa manera vamos a darle mejores elementos de vitalidad a nuestro yo espiritual y vamos a de esa manera crecer hacia la perfección. La verdad nos enseña qué es lo que nuestra mente espiritual desea. Cuando el ser humano llega a comprender mediante la verdad lo que nuestra mente espiritual desea, y cuando poniendo en práctica cumple su parte de responsabilidad, entonces los elementos espirituales de vida y los elementos de vitalidad inician la acción de dar y recibir
para el propósito del bien. En la medida que yo estoy dando más elementos de vitalidad a mi cuerpo espiritual me va a dar más elementos de vitalidad que me llevan a mí a continuar haciendo el bien. Tal vez nosotros lo experimentamos en un grado menor o a veces de manera temporal cuando hacemos cosas buenas. Cuando hacemos actividad social, nos llena a nosotros el espíritu y decimos, qué bueno hacer esto, voy a continuar haciéndolo. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Porque esos elementos de vitalidad que el espíritu nos devuelve después de que hacemos buenas acciones, es esa fuerza a través de la cual nosotros queremos seguir haciendo cosas buenas. Es como cuando, otra vez el ejemplo del corredor, que ya encuentra un hábito y todos los días tiene que salir a correr. Y ya encontró, el mismo cuerpo le pide salir a correr, salir a entrenar. El mismo cuerpo le pide. Al principio yo estoy, 5 de la mañana, no, y salir a correr, bárbaro. Pero llega un punto en el que el mismo cuerpo se lo pide. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Y no puedo parar de entrenar. Con estos elementos de vitalidad y los elementos espirituales es exactamente igual. Llega un punto en el cual los elementos de vitalidad son tan activos que me impulsan a mí automáticamente a hacer el bien. Esos elementos de vitalidad y elementos espirituales de vida entra en la acción de recibir. La relación entre los elementos espirituales de vida y los elementos de vitalidad se corresponden a la relación entre carácter interno y forma externa. Es la misma relación sujeto-objeto entre el carácter interno y la forma externa, entre los elementos de vitalidad y los elementos espirituales de vida. Debido a que los elementos espirituales de vida están siempre obrando en cada individuo, la mente original siempre le dirige hacia el bien, incluso si es una persona mala. Si hay buenos elementos de vida, ¿qué voy a recibir yo? ¿Cuál es la inspiración que yo voy a tener? Por eso es lo importante, hermanos y hermanas, que nosotros podamos identificar aquellas cosas, esos hábitos, que me impiden realmente agradar a mi hermano y hermana. ¿Cuáles son esos hábitos? Sin embargo, a no ser que el ser humano lleve una vida buena, los elementos espirituales de vida no pueden ayudar en nada al mejoramiento del yo físico. Si nuestros elementos espirituales de vida no son buenos, ¿cómo se puede ayudar al cuerpo físico? Si nuestras acciones no son buenas, ¿cuáles elementos de vitalidad, qué elementos de vitalidad le estamos dando al cuerpo físico? Al cuerpo espiritual. ¿Y qué elementos espirituales de vida podemos estar recibiendo del cuerpo espiritual? Es como cuando nosotros queremos crecer en cuerpo sano, pero comemos chucherías. ¿Sí? ¿Qué le estamos dando al cuerpo? Pero queremos ser sanos. ¿Sí? Queremos llevar una vida de bien, queremos ser buenas personas. Quiero que mi entorno cambie, pero yo no tengo que hacer el mayor esfuerzo. Vivimos en un mundo de confusión y queremos que el mundo cambie, pero que yo no tenga que cambiar, que yo no tenga que hacer ese sacrificio. Una entrada igual, la salida va a ser siempre igual, así yo tenga los mejores deseos. Pero en la medida que yo cambie la entrada, el resultado va a ser diferente. Ayer hablaba con un hermano y hablábamos acerca de este punto.
yo le decía, hermano, usted sabe hacer arroz, ¿verdad? Sí, arroz, claro. Un pocillo de arroz, 2 de agua, sal al gusto, tal, y listo. Póngalo al fuego. Cuando el agua se consuma, bájale la temperatura. Punto. Arroz hecho. Mismo ingrediente, misma salida siempre. Arroz arenoso. Así, ¿sí? Pero cámbiale un detalle. No le eche 2 pocillos de agua. Échele 2,5. Ah, pero le voy a echar un 2,5 y espero que me salga el mismo arroz arenosito. ¿Será que lo conseguimos? No, ya va a estar un poco más pegado. Va a ser un arroz más acotudo. Va a ser, ¿sí? Con un pequeño ingrediente adicional. Es decir, con esto, hermanos, lo que quiero decir es que muchas veces el cambio de nosotros no está en cosas tan grandes, está en detalles, en la forma como hablo, la forma como me expreso. Tal vez no debería levantar tanto la voz, qué sé yo. Tal vez, qué sé yo, no debería decir tanto la palabra, se lo dije. ¿Sí vio? ¿Sí vio? ¿Sí? Es algo tan sencillo. Si yo no cambio, cierro mi boca, dejo de decir, ¿sí vio? Imagínense cuántos problemas y cuántas situaciones nosotros podríamos cambiar en nuestro trabajo. Solo con cambiar una cosa, con cambiar una palabra, con cambiar la forma, el volumen de nuestras palabras, es una entrada diferente, la salida absolutamente va a ser diferente. Entonces, con una pequeña buena acción, ¿cuántos elementos de vitalidad nosotros le estamos aportando a nuestro yo espiritual? ¿Cuánto? Con una pequeña buena acción. Vivir por el bien del otro. Entonces, sin embargo, a no ser que el ser humano lleve una vida buena, los elementos espirituales de vida no pueden ayudar en nada al mejoramiento del yo físico, si no llevamos una vida de bien. Tampoco se puede disfrutar de una acción normal de dar y recibir con los elementos de vitalidad. Queremos llevar una vida buena, pero nuestros actos no le están dando realmente buenos elementos de vitalidad a nuestro espíritu. Y así, los elementos espirituales de vida que vamos a recibir, pues, no nos van a ayudar a nosotros a motivarnos a continuar haciendo el bien. Así, nuestro yo espiritual solo puede ser perfecto a través de nuestra vida física sobre la tierra. Esos elementos de vida, ¿sí? Nosotros, y aquí entendemos, el alimento para que un ser humano crezca sanamente, el cuerpo físico crezca sanamente, recibe alimentos positivos y negativos, ¿sí? Esos alimentos positivos y negativos, alimento visible, alimento invisible, positivos y negativos. De la misma forma, el yo espiritual crece a través de recibir alimento positivo y negativo. Alimentos positivos son esos elementos de vida que recibimos de Dios, amor y verdad. Y los elementos negativos que provienen del yo físico son esos elementos de vitalidad que vienen de nuestras buenas acciones. Entonces, definitivamente, nosotros que a veces evaluamos todo y nos vamos por lo que más nos conviene, ¿qué es lo que más nos convendría a nosotros realmente para llegar a la perfección? Cambiar nuestros hábitos y hacer buenas acciones. Vivir por el bien del otro. Y hay que reflexionar bastante acerca de lo qué es vivir por el bien del otro.
¿Qué es vivir por el bien del otro? Los padres viven por el bien de sus hijos, pero no siempre los dejan hacer todo lo que quieren. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es vivir por el bien de los demás. ¿Y en qué forma nosotros identificamos esos puntos? Cuando le decimos al niño, no. El niño esperaría que todo fuera así. Pero nosotros decimos, no. Interesante, porque desde el punto de vista del niño, ¿se está practicando el amor verdadero? No, porque no me dejan hacer lo que yo quiero. Desde el punto de vista de los padres, ¿se está practicando el amor verdadero? Sí, porque lo estoy educando mientras está creciendo. ¿Sí? Ese sentimiento lo heredamos ¿de quién? De Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es el primero que sabe qué es lo que queremos, pero nos da lo que necesitamos. Y no siempre lo que necesitamos es igual a lo que queremos. No siempre. ¿Sí? A veces hay diferencias. Entonces nosotros le estamos pidiendo a Dios tantas cosas a veces. Y Dios nos da lo que necesitamos. Y entonces uno dice, es que Dios no me escucha. Es que Dios no me quiere. ¿Sí? Cuando en realidad Él nos está educando y porque nos ama, nos da lo que necesitamos. Entonces, aquí, de acuerdo a esto, debemos entender claramente cómo es esa acción de dar y recibir entre el yo espiritual y el yo físico, mediante los elementos espirituales de vida y los elementos de vitalidad. En la medida que nosotros podamos entender mejor esa dinámica, mejor vamos a tener más bases sobre la cual nosotros podamos solucionar nuestros problemas. En la medida que podamos entender mejor. En las matemáticas, yo me acuerdo del álgebra de Baldor. Tanto sufrimiento que tuvimos con el álgebra de Baldor. Yo creo que muchos de ustedes tuvieron una grata experiencia, otros no muy grata experiencia con el álgebra de Baldor, ¿verdad? Además que daba un tema y ese tema estaba relacionado con 110 ejercicios, 120 ejercicios. Y yo tenía un profesor que nos decía, listo, vimos el tema, trabajen los 120 ejercicios. Había que ir a hacer 120 ejercicios con las reglas y los factores y todo lo de... ¿sí? Pero como yo entendía, sabía bien los problemas, las fórmulas, para mí era chévere trabajar los ejercicios del álgebra de Baldor. ¿Sí? Porque era muy fácil, como entendía la fórmula, entonces los ejercicios no eran problema. No era un problema. El problema había cuando no entendía la fórmula. ¿Cómo aplicarla? En la universidad tuve un profesor de estadística, ¿sí? Estadística, que él nos decía, listo, vamos a hacer un parcial. Y el parcial es a libro abierto. Todo el mundo nosotros, ¡oh, qué chévere! Yo puedo tener el libro, puedo tener mis apuntes, todo. Yo puedo mirar, entonces nos ponía los problemas y yo podía ir al libro y abrir. Y entonces le decíamos, profe, pero ¿qué examen es ese? Y él nos respondía y decía, pues más que si usted no entiende la fórmula, ¿de qué le sirve el libro abierto? ¿Sí? No hay forma de que yo pueda sacar un problema adelante si no entiendo verdaderamente cómo aplicar la fórmula. Entonces nosotros, nuestro objetivo es ¿cuál? Llegar a la perfección. Dios nos está dando una fórmula de cómo llegar a la perfección.
Qué importante que nosotros podamos entender claramente esta fórmula y cómo aplicarla. Pero a veces buscamos que esa fórmula se aplique en mi vecino, en el de al lado. Y entonces cuando estamos escuchando la conferencia, entonces comenzamos. Escuche. ¿Sí? Ponga atención, vea. Eso le sirve a usted bastante. A veces estamos pensando en el de al lado. Pero no, esta fórmula es para aplicarla en mi vida. En mi vida. No es en la vida de otros. Es en mi vida que yo debo aplicar esta fórmula. Es como cuando reciben los mensajitos. ¿Recuerdan? Los mensajitos motivacionales. No, es que mire esta experiencia, el sabio que dijo, tal, que clava las puntillas y que saca la cerveza y va a estar la herida y que no sé qué. Uno inmediatamente piensa en quién. ¿Esto me va a servir a mí? Muchas veces uno lo que hace es que piensa, wow, uy, esto le serviría a tal. Y comienzo a compartirlo con todos a los que yo considero que ese buen mensaje seguramente le va a servir. Y lo dejo yo para mí en la bandeja de enviados, porque ya nunca más lo vuelvo a mirar. ¿Ah? Entonces esta fórmula está diseñada para mí, no para nadie más. Esa fórmula está diseñada para mí y contiene tanta sabiduría que está hecha a la medida. Cuando yo la veo, yo digo, eso es para mí. No para nadie más. Es como esos problemas que nos dan en el álgebra, y con una sola fórmula se aplica para todos. Todos los problemas. Entonces, nuestro yo espiritual solo puede ser perfecto a través de nuestra vida física sobre la tierra. Por eso lo importante y lo valioso de nuestro cuerpo físico. Por eso lo valioso de nuestro cuerpo físico. Porque solo a través de él podemos hacer buenas acciones. ¿Sí? Cuando vayamos al mundo espiritual y no logremos desarrollar y liberarnos de tantas ataduras, ¿cómo va a ser eso? ¿Recuerdan? Ahí entramos a la resurrección por retorno. Y vamos a tener que retornar a la tierra y trabajar con las personas que están en el mundo físico y depender si ellos cumplen o no su parte de responsabilidad. Si cumplen su parte de responsabilidad, recibimos los méritos. Si no cumplen su parte de responsabilidad, pues nos quedamos ahí pegados. ¿Sí? Entonces, por eso, lo importante, que nosotros podamos entender la fórmula que se aplica aquí en nuestra vida física. ¿Cómo la podemos llevar? ¿Cómo la podemos sacar? Nuestro yo espiritual también, el título, el ser humano se perfecciona mediante el periodo de crecimiento de las 3 etapas ordenadas. Nuestro yo espiritual, de acuerdo con el periodo de la creación, debería perfeccionarse creciendo gradualmente a través de las 3 etapas ordenadas, en conjunción con nuestro yo físico centralizado en la mente espiritual. Entonces, ¿en qué punto, si este es el punto para la perfección, después de Espíritu Divino, en qué punto me encuentro yo? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Sí? Es un buen punto para reflexionar. A veces pensamos, que me encuentro por acá. Hay personas que piensan que nos encontramos por acá. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No sé,
Es un periodo de crecimiento. ¿En dónde me encuentro yo? Si soy egoísta, celoso, ¿sí? ¿Dónde me encuentro? Para llegar a la perfección, para ser perfecto. Es un buen punto para la reflexión. ¿Sí? Y a través de nuestra actividad de home group y a través de la mega semanal, ¿cómo yo puedo identificarme en dónde estoy? Para saber qué es lo que tengo que cambiar. Hay estrategias para abordarlo de la meta semanal, eso lo veremos en otro momento, pero ¿sí? Qué importante que nosotros podamos saberlo, identificarlo y trabajarlo. Entonces, cuando el Espíritu Divino se logra cuando nuestro yo espiritual y nuestro yo físico establecen el fundamento de 4 posiciones efectuando la acción de dar y recibir centrada en Dios, formando así un cuerpo unido. Entonces, el yo espiritual llega a ser un espíritu divino. En este nivel, el yo espiritual puede sentir y percibir todas las cosas del mundo invisible. Todas las cosas. Ya que todos los fenómenos espirituales que son percibidos por el yo espiritual se reflejan y resuenan en el yo físico, presentándose como fenómenos físicos, el ser humano llega finalmente a sentir estos fenómenos espirituales, incluso con sus 5 sentidos físicos. Esto en este momento solamente lo podemos entender en nuestro imaginario. ¿Cómo sería que yo con mis cuerpos, con mi yo físico, pueda sentir verdaderamente la existencia del yo espiritual, del mundo espiritual? ¿Cómo sería? A veces solamente en nuestro imaginario y a través de las películas nos pueden decir cómo sería eso. Superpoderoso. ¿Sí? El reino de Dios en los cielos es el lugar donde los espíritus van a vivir eternamente después de dejar sus cuerpos físicos, cuando terminan su vida física en el reino de Dios en la tierra. De esta manera, el reino de Dios en el cielo solamente puede ser establecido después de la realización del reino de Dios sobre la tierra. Con esto es, si queremos vivir en el mundo, en el reino de los cielos, ¿dónde debemos crearlo primero? Aquí en la tierra. ¿Sí? Ahí está el grande desafío. Ahí está lo interesante de nuestra vida aquí en el mundo físico. Hace poco escuché una charla, no recuerdo qué fue exactamente, donde alguien decía que una vida sin pecado era una vida monótona, ¿sí? Y que para vivir realmente nuestra vida, entonces teníamos que participar de aquellas actividades y cosas, ¿sí?, de la vida del pecado para hacerla realmente interesante. No entendíamos esto entonces. Quienes digan tales cosas es porque no entienden esto. No han entendido claramente el mensaje que a lo largo de toda la historia Dios nos ha querido compartir. No solamente a través del cristianismo, sino en todas las religiones. Y ahora nuestros padres verdaderos lo dejan ver a través del principio de una manera muy clara y directa. Nosotros debemos establecer aquí el reino de los cielos. Imagínense la intensidad, lo intenso que sería nuestra vida tratando de establecer ese reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Será monótona? Absolutamente no.
Una vida en la que yo me encargue de dar felicidad a mis hermanos y hermanas. La forma como yo transmito y le doy felicidad a mi esposa es diferente a la forma en que yo transmito y le doy felicidad a mi hermano Ángelo, y es diferente a la forma como le doy felicidad a mi hermano Guillermo, y así a cada uno de los hermanos y hermanas. Entonces, ¿será monótona? No, absolutamente no. Será una vida intensa. Intensa. ¿Qué tipo de vida nosotros queremos vivir? ¿Una vida monótona o una vida intensa? La vida monótona, por el contrario, es aquella donde yo no tengo que cambiar y quiero seguir siendo el mismo siempre. Que todos se ajusten a mí. Esa es la vida monótona. Yo no tengo que hacer nada. Cada uno tiene que cambiar para servirme a mí, para darme felicidad a mí. No me gusta Silvana como es, tiene que cambiar para darme felicidad. Ángelo tiene que cambiar, todos tienen que cambiar. Esa es una vida monótona, porque yo sigo siendo el mismo siempre. De otra forma, yo tengo que cambiar para poder darle felicidad a cada uno. Entonces imagínense que hoy conozco una persona nueva. ¿Qué tengo que hacer? Seguir cambiando, porque a esa persona no la conozco y tengo que encontrar la manera de poder darle felicidad, de vivir por el bien de los demás. Entonces va a ser una vida intensa, y en esa intensidad vamos a encontrar la perfección. Volvamos nuevamente a nuestro título, la manera práctica de eliminar la naturaleza caída. La naturaleza caída nos acompaña desde hace mucho tiempo y nos acompañará hasta el mundo espiritual si no la resolvemos. En este sentido, nuestra vida de fe solo comienza realmente cuando descubrimos y decidimos luchar conscientemente contra este problema. ¿Cuánta fe tengo yo? Pienso que será directamente proporcional al trabajo que esté haciendo para solucionar el problema de la naturaleza caída. Dentro del home group, entonces tenemos la oportunidad de enfrentarnos con nuestras propias expresiones de la naturaleza caída y vencerlas a través de la meta semanal. Diferentemente del pecado, la naturaleza caída no es eliminada solamente haciendo condiciones y ni siquiera recibiendo el perdón de Dios. Para eliminar la naturaleza caída debemos hacer acciones conscientes. A veces tenemos hermanos con mucha devoción, mucha determinación, y que vienen y hacen 500 inclinaciones diarias porque quieren mejorar la relación de pareja o quieren mejorar, ser mejores personas, ¿sí? Pero toda esa responsabilidad se la dejan a las inclinaciones. No estoy diciendo que sean malas, no estoy diciendo eso. Sí, se pueden hacer, claro que pueden ayudar mucho, pero no solamente condiciones internas, ¿sí? No es solamente con condiciones de devoción, sino con acciones conscientes. Yo quiero ser una mejor persona, ¿sí? Háblele mejor a su esposa, háblele mejor a su esposo. Eso es una acción consciente, ¿sí? ¿Quiere mejorar la relación con su esposa? Ok, haga las inclinaciones, pero deje de gritarla o deje de gritarlo. ¿Sí me explico? Ayudan mucho las condiciones internas, claro, pero deben estar acompañadas de acciones externas. Y mediante el home group, a través de la meta semanal, cada semana nosotros vamos a estarnos evaluando a nosotros mismos. ¿Cómo me fue esta semana?
¿Cómo me fue? A veces, ¿a mí qué pasa? Pasa una semana y digo, no, ni siquiera arranqué. No pude salir. No pude salir del cero. Parecería que estoy en negativo. Pero continúo esforzándome. Continúo. A ver la próxima semana cómo lo hago diferente. ¿Sí? No me funcionó cruzar este muro así de frente. Me estrellé y me dolió. ¿Cómo lo puedo pasar? Debe haber otra forma de cruzar ese muro, ¿verdad? Y pararme en el otro lado. ¿Sí o no? Me subo al techo y paso. Es otra forma. O salto y doy la vuelta a la manzana y me paro en el otro lado. ¿De qué forma yo puedo realmente ser exitoso a través de la meta semanal? Pero no nos frustremos con el fracaso. Miremos el fracaso como experiencias. Y a través de esas experiencias vamos a aprender y vamos a mejorar. ¿Sí? Hace algún tiempo vi una película de un niño que no sabía batear. Entonces, cuando él lo bateaba, pero estaba en el equipo de béisbol del colegio. Y entonces, absolutamente, la regla era que cada estudiante, cada niño tenía que pasar al bate por lo menos 2 veces. Entonces, todo el mundo, incluso los padres que estaban ahí participando se quedaban preocupados cuando el niño tenía que salir, porque absolutamente tenía que batear, tenía que estar en el, ¿sí? Entonces todo el mundo quedaba preocupado porque, pero él no sabe, ¿sí? Y entonces el niño también, como no bateaba, se frustraba completamente y comenzaba a darle al piso y tal, y no sé qué, pues, un show completo, ¿sí? Es decir, se frustraba con el fracaso. Entonces nosotros no hagamos lo mismo. Ok, es difícil, pero podemos hacerlo. Intentémoslo nuevamente, cambiemos la estrategia. Y seguramente vamos a encontrar algunos puntos que nos ayuden a nosotros a fortalecer. ¿Sí? En cuanto tenemos cuerpo físico, tenemos la oportunidad preciosa de eliminar naturaleza caída. Pues podemos producir por sí mismos elementos de vitalidad para el mejoramiento del espíritu. Tenemos una oportunidad preciosa. El Padre verdadero nos dice, ¿qué es lo mejor que Él nos ha podido, cuál es la mayor bendición que Él nos ha podido dejar? La misión de Mesías tribales. Porque a través de la misión de Mesías tribales celestiales, yo estoy aumentando mi capacidad de amar cuando me relaciono con mis hermanos y hermanas. Estoy creando buenos elementos de vitalidad a través de mi vida en el home group. Esta es una buena oportunidad para superar nuestra propia naturaleza caída, independientemente de quien está acertado o equivocado. Si nos negamos a nosotros mismos por causa del amor hacia los demás, podemos descubrir un nuevo yo. En este momento, solo estaremos negando el yo falso para liberar la mente original. El mismo nivel en que eliminamos la naturaleza caída es el mismo nivel en que liberamos nuestra mente original. En las actividades de Home Group enfatizamos que mi amor debe vencer a mi naturaleza caída. Aquí hay muchos puntos, hermanos y hermanas, en los que nosotros podemos reflexionar bastante. ¿Cuánto podemos reflexionar acerca de todo esto? ¿Sí? Y que al final, como siempre lo digo, pueden ser muchas dificultades, pero al final, mayores serán las satisfacciones. Absolutamente. ¿Sí? Cuando yo termine mi carrera de 10 kilómetros, cuánta satisfacción puedo experimentar y sentir
a pesar de todo el sufrimiento que me pasó mientras llegaba a la meta. Todos los días que dejé de dormir, todos los días que salí a correr, todos los días que me dolía el cuerpo por el entrenamiento. Pero el día que cumplo mi meta de correr los 10 kilómetros, ¿cuánta satisfacción? Mayores son las satisfacciones. Entonces, negar el yo. ¿Cuántas veces negamos el yo por el bien de los demás? Pero al final, mayores serán las satisfacciones. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Que el amor y las bendiciones de los Padres Celestiales y los Padres verdaderos esté con todos ustedes. Dios los bendiga. Vamos a hacer... Acompáñenme, por favor, y hacemos una oración. Kurukachin, Halim Pumnim, Kamsachin, Bicham Pumnim. Queridos Padres Celestiales, Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, estamos en esta mañana de domingo compartiendo como hermanos y hermanas una familia bajo los Padres Celestiales. Realmente estamos complacidos por estas palabras que usted nos comparte. Gracias por mostrarnos un camino a través del cual nosotros podemos cumplir el plan de la creación, podemos asemejar, Padre, cumplir ese lema que está vigente en este momento, de asemejarnos de como dueños del Cholilud, practicar el amor verdadero, asemejándonos a nuestro Creador, los Padres Celestiales. Padre, realmente nos rendimos ante tu sabiduría. Vemos cuántas cosas todavía nosotros tenemos que aprender, cuántas cosas tenemos que aprender, entender, y cómo verdaderamente usted nos está guiando con sabiduría, con claridad, con el compartir con nuestros hermanos y hermanas, cómo nos está guiando, Padre, para que nosotros finalmente podamos llegar a ser victoriosos en transitar este curso que nos lleve a nosotros a cumplir la meta de la creación. Por eso realmente queremos decirle gracias. Gracias a los Padres Celestiales. Gracias y gracias a nuestros Padres verdaderos. Gracias por dejarnos el principio divino. Gracias por encontrarnos con la Madre verdadera. Gracias, Padre Celestial, por encontrarnos como hermanos y hermanas bajo usted, bajo los Padres verdaderos. Nuevamente queremos ofrecer nuestras actividades en este día y orar para que día a día nuestra vida pueda ser una vida de valor para usted. Que nuestra vida pueda ser una vida intensa que nos lleve a nosotros a cumplir nuestra responsabilidad. Nuevamente queremos ofrendarle a usted nuestras actividades, este sermón y estas palabras que hemos compartido, las ofrecemos a usted en el nombre de mis hermanos y hermanas aquí presentes y en mi nombre, Alejandro Fallad, de la familia Fallad Amaral, una familia bendecida central. Amén. Hermanos y hermanas, nuevamente